En mi vida he visto museos de coches tan alucinantes como el del Pace Museum, el Museo de Fuji Speedway, el Nissan Heritage Collection, el de Michael Schumacher, etcétera, etcétera. Pero había un museo tan único, tan especial y con un contenido tan interesante que se convierte prácticamente en un motivo de visita a un país por sí solo. La gente amante del motor que viene a Alemania suele visitar Nürburgring, ver y o conducir por Autobahn e ir a lugares tan emblemáticos como los museos de Mercedes, Porsche o BMW. Pero si tenéis un hueco, descubriréis un museo con algunos de los coches más alucinantes, raros o mejor dicho, únicos y muchos de ellos más caros del mundo. Tan especial es este museo que incluso la FIA le otorgó un premio, un reconocimiento que solo reciben aquellos lugares, especialmente museos, que cuentan con un gran patrimonio automovilístico a nivel mundial. Os presento National Auto Museum The Law Collection. No hace mucho tiempo visité en Düsseldorf uno de los eventos más importantes de la escena automovilística mundial, la Auto-Race 2026. Esta nueva edición, junto con la tradicional entrega de Polonia de 2026, se estrenó con muchos coches que hasta entonces solo habíamos visto en fotos o vídeos, o que muy poca gente había tenido la oportunidad de verlo en persona. Además de conocer a gente bastante importante del mundo del automóvil como Misha Chaudhuri, Larry Chen y personas como Sung Kang, conocido por su papel de Han en Fast and Furious Tokyo Drift, quien estaba presentando su nueva película Drifter. Más allá de todo ello, los coches expuestos no decepcionaron a nadie. BMWs bastante raros, coches JDM como los antiguos y nuevos Skyline GTR, tanto de calle como de competición, versiones Eurospec, American Spec, etc. Da igual si eran coches normales, modificados o de competición, había absolutamente de todo. Podría hacer un vídeo aparte hablando únicamente de todos los coches de la Outrace que habían ahí, pero hoy nos vamos a centrar en el tema principal. ¿Por qué os estoy hablando de la Outrace? Porque ahí apareció un Mercedes CLR de Le Mans de 1999, mi año. Un coche que muchos recordarán como el Mercedes volador de Le Mans, un momento en el que quedó grabado en el subconsciente colectivo de los aficionados al automovilismo. Un coche que literalmente salió por los aires y que fue creado para sustituir al CLK GTR, buscando ser lo más aerodinámico posible para competir contra los Toyota GT1, los BMW V12 LM, los Porsche 911 GT1 y otros grandes prototipos de la época. El objetivo era conseguir una victoria en Le Mans, como ya había ocurrido hace 10 años con el Sauber C9 en 1989, pero debido a factores como la aerodinámica, el aire turbulento, los rebufos y otros elementos, todo acabó por los aires para el CLR, literalmente. Mercedes se retiró ese mismo año, o incluso mejor dicho, esa misma carrera, llena de accidentes durante los entrenamientos, la clasificación y la susodicha carrera. Y así Mercedes-Benz abandonó sus sueños en ganar otra vez las 24 horas de Le Mans en la categoría general. El chasis 003, el coche número 6 con los espejos amarillos, fue el único de los 4 Mercedes CLR que sobrevivió intacto, fue escondido por la marca y hoy es propiedad del Museo The Law Collection. Empecemos por lo fácil. ¿Quién es The Law? Friedhelm Law es un empresario alemán que construyó su fortuna gracias al mundo de los negocios, especialmente a través de su grupo industrial, Friedhelm Law Group. Su empresa creció hasta convertirse en una compañía internacional con numerosas filiales y miles de empleados repartidos por todo el mundo, y, como es lógico, gracias a ese éxito también consiguió acumular una gran fortuna. Pero más allá del mundo empresarial, Law tenía una gran pasión: los coches. Como auténtico apasionado del automóvil con mucha pasta, siempre estuvo fascinado por la historia del mundo del motor, tanto por la competición como por la creación de auténticas obras maestras sobre ruedas. Por eso empezó a adquirir coches raros, clásicos, deportivos y auténticas máquinas de competición. Con el paso de los años, su colección llegó a crecer tanto que a su propio espacio se quedó pequeño. Además, no quería que una colección tan importante permaneciera escondida. Por desgracia, no tiene un garaje como el del sultán de Brunei, así que decidió crear un museo abierto al público donde pudiera compartir la historia de automóvil con todo el mundo. Y así nació el Nationales Auto Museum The Law Collection. Una colección formada por más de 150 coches de más de 50 marcas, que reúne alrededor de 135 años de historia del automóvil, desde los vehículos más antiguos y raros hasta los superdeportivos más exclusivos y los coches de competición más importantes de la historia, incluso algunos modelos que se pensaban desaparecidos, como el mencionado Mercedes CLR de Le Mans, forman parte de esta impresionante colección. El propósito de este museo creado por Law no es simplemente enseñar coches bonitos, la idea es explicar cómo evolucionó el automóvil
automóvil a través de la ingeniería, el diseño, la historia de los pilotos y la evolución de los fabricantes. También busca destacar aquellos vehículos que marcaron una época y que cambiaron para siempre la historia del mundo del motor. Además, de vez en cuando, el museo organiza exposiciones temporales dedicadas a temáticas concretas. Por ejemplo, una exposición centrada en el mundo del rally, con protagonistas como el Campeonato Mundial de Rallys y el Rally Dakar. Un museo tan impresionante por su riqueza cultural y automovilística que incluso recibe un reconocimiento por parte de la FIA, el premio Founding Member Club Heritage Cup, un galardón otorgado por la FIA para reconocer la labor de conservación y difusión de la historia del automóvil, un reconocimiento que muy pocos museos en el mundo tienen el privilegio de recibir. Después de conocer la historia de cómo nació el museo, es momento de centrarnos en lo más importante, las historias que cuentan cada uno de los coches que forman parte de esta impresionante colección. Empezamos por la exposición temporal dedicada al rally, Rally Legends. ¿Y qué manera de empezar? Porque antes de entrar al museo nos recibe un Audi Sport 4 colocado en una posición elevada que domina la fachada. Una auténtica maravilla. Antes de subir a la zona superior ya encontramos auténticas bestias como el Mini del Dakar. Pondré en el vídeo los nombres y datos de los coches que aparezcan en pantalla. Me dará bastante trabajo, pero creo que merecerá la pena para que conozcáis todos los vehículos que veremos durante la visita. Volviendo al rally, nos encontramos con un Mini JCW Buggy de X-Raid, creado específicamente para competir en pruebas como el Rally Dakar. Hay dos unidades expuestas, ambas con los colores de Red Bull. Uno de ellos pertenece a la historia de Stefan Peter Hansel, conocido como Monsieur Dakar, una auténtica leyenda absoluta de esta prueba, tanto en motos como en coches. Un piloto que ha marcado una época en la competición más dura del mundo. Al lado tenemos un Audi 4, el coche que marcó el inicio de la era de la tracción integral en el Campeonato Mundial de Rallys, aunque este es el modelo normal entre comillas, porque más adelante veremos versiones mucho más evolucionadas y radicales. Una cosa que quería enseñaros antes de explorar el mundo rally. Estuvimos explorando la zona de souvenirs, y vaya souvenirs. Había auténticas maravillas, maquetas de coches de todo tipo y de todos los tamaños. Por ejemplo, este RW de Sidney Hoffman llamado Furusato, del cual incluso puedes comprar la maqueta. Creo que incluso existe una versión firmada por el mítico presentador alemán de PS Profis. Después de quedarme completamente embobado con la tienda de souvenirs y la zona arcade, subimos finalmente a la zona de Rally Legends con mi colega. Una exposición temporal que hace un repaso por la historia de aquellos coches que pasaron del asfalto a la tierra, la arena y la nieve. La exposición de Rally Legends no se centra únicamente en el Campeonato Mundial de Rally WRC, sino también hace un repaso por otras disciplinas míticas como el Dakar, Pikes Peak, el Rally de Monte Carlo, los Grupo 4, Grupo A y, como no, los legendarios Grupo B. Aquí podemos encontrar auténticas leyendas como los Lancia Stratos DTS4 y 037 o 038, los Volkswagen Polo WRC, Subaru Impreza, Audi 4 del cual tiene varias unidades expuestas, una de ellas está en una sala especial junto a carteles dedicados a los pilotos y mostrando el mítico motor de 5 cilindros que hizo historia en los Audis de aquella época. De hecho, el 4 se puede ver incluso desde el exterior del museo, entre otros coches más. También encontramos coches clásicos de rally de Monte Carlo como los Mini original y un Bentley Speed 6, una auténtica rareza dentro del mundo del rally, Dakar, Pikes Peak y otras leyendas. La exposición también tiene una representación brutal del Rally Dakar. Podemos encontrar prototipos como el Volkswagen Touareg, un coche que personalmente me trae muchos recuerdos de mi infancia. También está el Peugeot 2008 DKR, el Mini de X-Raid que comentábamos antes, el impresionante Audi RSQ e-tron con el que Carlos Sainz, con más años que la puerta, consiguió ganar el último Rally Dakar de Audi. Debajo de la entrada de esta zona encontramos una recreación de la mítica puerta de la fábrica de Ferrari en Maranello. Además tenemos vehículos legendarios con la decoración de Rothmans, como el Porsche 959 y un Mercedes Clase G utilizado como vehículo de asistencia, equipado con tecnología Porsche. Tampoco podía faltar el Pikes Peak. Aquí encontramos vehículos históricos como el Audi 4, pero también máquinas mucho más modernas como el todopoderoso Volkswagen IDR, que consiguió batir récords en la famosa subida. Hablando del 4 de Pikes Peak, también está presente el Audi Sport 4, junto a una reinterpretación moderna
Barcelona, el Audi S1 e-tron 4 Junitron, un coche eléctrico creado para las gimcanas de Ken Block, recuperando la esencia del legendario 4 pero llevando a una nueva era. En una sala adyacente encontramos todavía más bestias, algunos Mercedes históricos como el Mercedes W110 Heckflosse argentino, el W124 o el SL, también varios Porsche, el Opel Manta, un coche que tuvo mucha popularidad en los rallies españoles, y auténticas rarezas del motor central como el mítico Ford RS200 y el Toyota MR2 del grupo S. Este último pertenecía a una categoría que estaba destinada a ser la sucesora del grupo B, pero que nunca llegó a competir debido a la prohibición de los coches de rally más extremos después de accidentes de 1986. Después de este paréntesis dedicado al mundo del rally, comienza la historia del automóvil, y lo haremos recorriendo el museo por zonas. La primera parte nos lleva a los orígenes del automóvil. En aquella época los coches eran básicamente un chasis, 4 ruedas y un motor. Todo lo demás era completamente artesanal, desde el interior hasta la propia carrocería. Algunos de los vehículos incluso tenían matrícula española, algo que me hizo sentir bastante orgulloso al ver que todavía existen piezas históricas de este nivel. No conozco todos los modelos que aparecen en esta zona, así que dejaré los nombres de los coches en pantalla para que podáis buscar más información sobre ellos, porque la cantidad de vehículos que hay en este museo es tan grande que podríamos hacer fácilmente un vídeo de 10 horas. Después de pasar por el taller, llegamos a una zona donde encontramos recreaciones de fachadas de restaurantes, cines y otros lugares típicos de la época de antes y después de la guerra. Aquí podemos ver cómo el diseño de los coches empezó a evolucionar. Los vehículos son cada vez más refinados, elegantes e imponentes. Algunos incluso podían pasar perfectamente por el coche de un villano de una película de Batman. Antes de llegar a la época moderna, encontramos una pieza histórica, el Benz Patent Motorwagen de 1888. Muchos lo consideran como el primer automóvil de la historia, aunque existe un debate ya que hubo otros vehículos autopropulsados, como el invento francés de Nicolas Joseph Cugnot, un vehículo de vapor con una especie de caldera frontal. Por eso todavía continúa la discusión sobre qué podemos considerar realmente como el primer coche de la historia. Además, le hace compañía un Ford T-Model, el primer coche de producción en cadena de la historia. Hay coches de las décadas de los años 50 y 60 que son realmente curiosos. De hecho, me topé con el Bully original de Volkswagen y con un Lincoln Continental blanco del presidente de los Estados Unidos de aquel entonces, John Fitzgerald Kennedy. Era el mismo modelo descapotable que siguió utilizándose durante los desfiles presidenciales. JFK usó también otro Continental, pero de color negro, que fue el que sufrió el famoso atentado de Dallas en 1963 y en el que el presidente de los Estados Unidos de América perdió la vida. Y con este Bugatti Chiron sin puertas, pero con una cantidad de piezas expuestas en su interior que te dejan literalmente sin palabras, llegamos a una de las zonas más importantes del museo, la zona que deja a todo el mundo con la boca abierta, la que queda grabada en la retina de cualquier amante del automóvil, la famosa peraltada. La peraltada, un semiovalor donde si sumaras el valor de cada uno de estos coches probablemente alcanzaría el PIB de Burkina Faso. Hay tantos coches que ver que me fijé en los más destacados, como el Jaguar D-Type, el E-Type, algún Citroën DS Tiburon y una versión descapotable de este, además del mítico Citroën SM. Ese de ahí parece ser un Aston Martin DB4 junto a un DB4 Zagato, un Lamborghini Countach, un DeLorean, el Ferrari Monza SP, un Mercedes SLR McLaren 722 Edition junto a un SLR Stirling Moss o incluso un Mercedes CLK LM Roadster, del que solo existen muy pocas unidades en el mundo, por no mencionar el Bugatti Veyron. Detrás del óvalo está lo que yo llamo el armario del coleccionista, donde se encuentran vehículos aún más raros y especiales, como el Mercedes CLR que os comenté al principio, además de otros coches del Mundial de Resistencia como el Porsche 962 de los años 80, un Porsche 919 Hybrid, etc. Pero también hay coches procedentes de competiciones de turismos como el ETM alemán o de la categoría GT3. Incluso había coches de la NASCAR como el Dodge Avenger o el legendario Chevrolet Monte Carlo de Jeff Gordon. O sea, este sitio es una auténtica mina de historia del automovilismo. Para un lugar como este no podían faltar los Fórmula 1. Hay algún Mercedes de los inicios de la era híbrida, pero yo me fijé sobre todo en el Ferrari de Schumacher y el Renault de Fernando Alonso, protagonistas de una de las grandes rivalidades de la década de los años 2000. Ver
Verlos fue como tener mi infancia delante de mis ojos. Además, también hay otros Fórmula 1 de distintas épocas, como el Ferrari de Niki Lauda de los años 70, el Jordan Honda del 2001 y hasta un Fórmula Ford amarillo de los años 80. Además, en una de las paredes había Ferraris muy exclusivos, sobre todo este Ferrari F50 con llantas doradas. Y para terminar, había un Chimera Evo 37, un restore mod inspirado en el Lancia 037 del Mundial de Rallys, además de otros coches como el Nissan Skyline GTR R34 de JP Performance, el AMG Project One, un Ferrari F40 o incluso el Maybach Excelero, del que solo existe una sola unidad en el mundo. Yo no lo pude verlo porque lo habían llevado a un evento para exhibirlo, pero la mayor parte del tiempo suele estar expuesto en The Law Collection. Visitar este museo vale muchísimo la pena. Está a unas 2 horas en coche desde Nürburgring, en la localidad de Dietz-Holstein. Hasta la fecha es el mejor museo que he visto en mi vida. No solo te explica la historia del automóvil, sino que también puedes ver coches que, en muchos casos, solo lo puedes ver en fotos. Al menos así lo veo yo. Este museo cambia los coches con mucha frecuencia, así que si venís en otra ocasión, seguramente os encontraréis con varias sorpresas que no aparecen en este vídeo. Os recomiendo muchísimo que visitéis este museo. Si a mí, y sobre todo mi colega, que vino desde Valencia para ver las 24 horas de Nürburgring, nos ha encantado, estoy segurísimo que a vosotros también. Espero que os haya gustado el vídeo. Dale a like, suscríbete y recordad, chicos y chicas, coche del día, Maybach Excelero.